Prepárate, porque hoy no venimos a hablar de alfombras rojas, sino a escarbar en la basura dorada y los secretos más turbios que esconde la meca del cine. Hablaremos de esos juguetes rotos, chavales prodigio, a los que la industria les robó la infancia, y de dioses de la pantalla que terminaron destrozados por sus propios vicios. Drama, escándalos mayúsculos y finales que te dejan helado. No te despegues de la pantalla y acompáñame en este viaje a los infiernos de la fama. Te aseguro que lo que vas a escuchar te va a dejar con la boca abierta. Hablemos de David Hasselhoff. Delante de las cámaras, el tío era un titán, el vigilante de la playa eterno, bronceado, fuerte, corriendo a cámara lenta por la arena de Malibu mientras el mundo suspiraba. Para millones de espectadores, él representaba al héroe americano definitivo, el rey indiscutible de las costas de California. Sin embargo, cuando se apagaban los focos, el hombre que se dedicaba a salvar vidas en la ficción era incapaz de salvar la suya propia. Se estaba hundiendo sin remedio en un mar de alcohol. Todo este desastre salió a la luz pública en el año 2007, cuando el planeta entero fue testigo de unas imágenes que jamás deberíamos haber visto. Un vídeo doméstico que destrozó su imagen para siempre. En la grabación aparecía Hasselhoff con una borrachera monumental, tirado por los suelos de su cocina, intentando meterse una hamburguesa en la boca de forma penosa, mientras su propia... Aquella grabación casera nos heló la sangre a todos. Ver a un titán de la pequeña pantalla transformado en una sombra de sí mismo, balbuceando en el suelo, bajo la mirada atónita de su propia hija, fue una escena dantesca, imposible de borrar. Pero no nos engañemos. El descenso a los infiernos había empezado mucho antes, pues ya en el año 2002 el actor había tenido que ingresar en clínicas de desintoxicación, marcando el inicio de su calvario. Los incidentes se acumulaban. En el 2004 acabó detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y 2 años más tarde, en el 2006, la aerolínea British Airways le prohibió embarcar porque su estado de embriaguez era lamentable. Sin embargo, nada se comparó con el impacto de aquel vídeo filtrado en Internet, donde millones de seguidores asistieron atónitos al espectáculo de su héroe perdiendo la guerra contra sus adicciones en la intimidad de su hogar. La factura que tuvo que pagar fue altísima. Una guerra encarnizada por la custodia de sus niñas, portadas crueles en la prensa rosa destrozando su imagen y una reputación hecha trizas ante la opinión pública. Curiosamente, tocar fondo de esa manera tan pública y bochornosa terminó sirviéndole de reflejo. Aquella humillación global funcionó como un espejo donde verse tal cual era. Hasselhoff comprendió en ese instante que había llegado al límite y que si no ponía freno, terminaría ahogándose definitivamente en su propia desgracia sin remedio. A partir de ese momento, se ha volcado en cuerpo y alma en mantenerse sobrio, luchando día a día para encontrar la estabilidad lejos de la tentación de la bebida y de los objetivos depredadores de los paparazzis. Hoy en día, The Hoff sigue siendo un icono, pero ya no es aquel socorrista impecable de las playas. Ahora es un superviviente que estuvo a punto de ser engullido por sus demonios y tuvo que aprender a flotar de nuevo desde cero. Su trayectoria ha quedado grabada a fuego como una moraleja oscura para todo Hollywood sobre lo efímero del éxito. Nos recuerda que hasta los héroes que corren a cámara lenta por la arena pueden desplomarse, y cuando lo hacen, el golpe es vertiginoso. Y hablando de caídas sonadas, Macaulay Culkin. Todo empezó con esa carita angelical, una ceja levantada con picardía y aquel grito icónico con las manos en las mejillas que decoró las Navidades de medio planeta durante años.
Pero detrás de la fachada había un chiquillo que, de un día para otro, perdió su nombre para convertirse simplemente en el niño de Solo en Casa, una etiqueta imposible de despegar. Los números eran de vértigo. Éxitos de taquilla en cadena y cheques astronómicos que sumaban 13 millones de libras mucho antes de que tuviera edad siquiera para sacarse el carné de conducir. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando tocas el cielo demasiado pronto y todo te viene rodado? Que el desastre suele estar a la vuelta de la esquina. El punto de inflexión fue una decisión explosiva que copó todos los telediarios: emanciparse legalmente de sus padres para arrebatarles el control de su inmensa fortuna y de su futuro. Fue un movimiento judicial sin precedentes, un corte radical del cordón umbilical que transformó a la joven promesa en el gestor solitario de un imperio multimillonario. No obstante, hasta las fortalezas más grandes tienen puntos débiles. El suyo hacía aguas, y el ruido incesante de los medios de comunicación empezó a filtrarse por las grietas de su vida privada. Las cámaras lo acosaban en cada esquina, sin darle tregua, y en medio de ese eco ensordecedor de la fama, las sustancias prohibidas empezaron a parecer una vía de escape demasiado fácil. El primer gran escándalo que confirmó las sospechas llegó en el año 2004, en Oklahoma, y fue un golpe tan quirúrgico como humillante para su imagen. La policía le dio el alto, registraron el vehículo y encontraron marihuana y pastillas sin receta médica, regalando al mundo una ficha policial que incendió todas las redacciones de prensa. El querubín de la Navidad se había convertido en la prueba viviente de que, en la vida real, los milagros navideños tienen fecha de caducidad y a veces terminan pudriéndose en enero. El colosal engranaje de la industria cinematográfica, el mismo que lo había elevado a los altares, de repente parecía chirlar y desmoronarse a su alrededor. Años más tarde, recibiría un impacto directo en su línea de flotación, allá por el año 2012. Todo estalló con aquella fotografía. Lucía un aspecto cadavérico, terriblemente frágil, aferrándose a una lata grande de bebida energética como si fuera su única tabla de salvación, lo que provocó que las redes sociales ardieran al instante. Una legión de seguidores se preguntaba aterrada en qué clase de abismo oscuro se había precipitado el carismático dueño de la propiedad más vigilada en la historia del séptimo arte. Los rumores más venenosos dictaron sentencia mucho antes del juicio, alegando que había vuelto a consumir estupefacientes. Pero él se defendió, negó rotundamente la recaída y aseguró estar limpio, mientras seguía caminando con el peso de un pasado que siempre entra sin llamar. Y es que justo ahí radica el secreto más turbio e incómodo que se esconde tras su legendaria figura. Alcanzar la fama a una edad temprana es una moneda de doble filo muy peligrosa. Te compra juguetes caros, mansiones de ensueño y portadas de revista. Pero luego te cobra la factura en silencio, con noches de insomnio, abogados buitres acosándote y frascos de pastillas con nombres científicos impronunciables. Macaulay no fue simplemente un niño olvidado en su casa de ficción, sino que se convirtió en un adulto completamente extraviado dentro de su propio mito inabarcable. Pensemos en el caso de Judy Garland. Con apenas 16 años de edad, ella fue la elegida para encarnar a la inolvidable Dorothy en el clásico El Mago de Oz de 1939. Su voz, clara como el cristal, sumada a esa inocencia natural que desbordaba, lograron conquistar el corazón del mundo entero. No obstante, detrás de esa chiquilla que entonaba Somewhere Over the Rainbow, operaba un estudio de Hollywood decidido a transformarla en un producto de consumo,
aunque eso significara su destrucción total. La despiadada maquinaria corporativa de la Metro-Goldwyn-Mayer no tenía escrúpulos. La tomaron prácticamente como a un rehén, obligándola a permanecer despierta de forma artificial para soportar rodajes maratónicos que parecían no tener fin. La atiborraban de anfetaminas para rendir y barbitúricos para dormir, sumado a dietas draconianas y pastillas para suprimir el apetito. Todo bajo un control estricto y cronometrado al milímetro. Desde su adolescencia, su vida quedó reducida a un triste cóctel químico diseñado por terceros para maximizar beneficios. La industria del cine la elevó al Olimpo de las diosas, es cierto, pero ese mismo ascenso le costó convertirse en una esclava de las sustancias para poder funcionar. Cuanto más deslumbraba bajo los focos, más oscura y solitaria se volvía su existencia cuando las cámaras se apagaban. Detrás de cada número musical inolvidable y de cada taquillazo, había un precio incalculable pagado con agonía física y un colapso mental progresivo. A la temprana edad de 20 años, Judy ya era un alma completamente fracturada, una mujer que desconocía cualquier otra forma de vida que no fuera el abuso sistemático y controlado. Su etapa de madurez no fue más tranquila. Se transformó en un torbellino caótico, marcado por contratos leoninos, escándalos de portada, una sucesión de matrimonios desastrosos y montañas de deudas impagables. Era una paradoja viviente. Por un lado, la voz más adorada de toda la nación americana. Por el otro, la prueba más evidente y trágica de la maquinaria trituradora que era la época dorada de los estudios. El estrellato la inmortalizó como una leyenda inalcanzable, pero en su realidad cotidiana vivía encadenada en una celda construida por sus propios demonios y las prescripciones médicas. La tragedia final llegó el 22 de junio de 1969, cuando con tan solo 47 años su cuerpo dijo basta en Londres a causa de una sobredosis letal de barbitúricos. Aquel arco iris sobre el que cantaba, prometiendo un mundo de sueños, terminó convirtiéndose en el oscuro telón que cayó pesadamente para ocultar su desgracia. No es simplemente que Judy Garland falleciera prematuramente. Fue inmolada en el altar de un Hollywood despiadado que demandaba una perfección absoluta sin importar el coste humano. Su biografía permanece hoy como el aviso más severo y doloroso de lo que sucede cuando el anhelado sueño americano se deforma hasta ser una pesadilla insoportable. Al final, la triste ironía es que ni siquiera la propia Dorothy pudo encontrar el camino de baldosas amarillas para volver a salvo a casa. Pasemos a Drew Barrymore. El planeta entero cayó rendido a sus pies cuando tenía escasos 7 años y dio vida a la adorable Gertie en la obra maestra de Spielberg, E.T. Recordamos aquel flequillo angelical, esos ojos llenos de luz y curiosidad. Era la viva imagen de una niña que parecía haber escapado de las páginas de un libro de fantasía. Sin embargo, tras bambalinas, el guión de su vida real se escribía con tinta negra, porque Drew no fue simplemente catapultada a la fama mundial, sino que fue arrojada violentamente a un entorno tóxico, donde su inocencia se evaporó entre botellas de licor y polvo blanco antes de tiempo. Imaginen esto. A los 11 años, una edad en la que la mayoría de las niñas peinan a sus muñecas, ella ya brindaba en las fiestas de adultos con vasos rebosantes de vodka. Y al cumplir los 12 años, escaló al siguiente peldaño del infierno, la cocaína. Lo han escuchado bien. Apenas 12 años de edad.
Esa línea blanca se convirtió en su única amiga fiel por los pasillos de la Meca del cine, un lugar donde todas la trataban como a una mujer hecha y derecha, pero nadie se... Mientras la prensa la amaba con locura, los productores la exprimían sin piedad, y la industria al completo decidía cerrar los ojos ante el abuso. La raíz de todo el desastre era una familia que nunca funcionó. Un padre actor marcado por el alcohol y la violencia, y una madre ausente más interesada en las fiestas que en cuidarla. Drew tuvo un hogar y grandes escaparates, pero el resultado fue un catálogo de noches perdidas que la empujaron directo a la lista negra de los estudios de Hollywood. Pero entonces, contra todo pronóstico, llegó su primera gran resurrección, cuando solo contaba con 16 años. Tras pasar por múltiples centros de rehabilitación, aquella niña rota comenzó la ardua tarea de coser sus propios pedazos. Canjeó los bares por sesiones de terapia y las fiestas salvajes por amigos sobrios. Volvió a rodar, volvió a brillar. Pero la vida, que siempre es cruel con los supervivientes, no había terminado de ponerla a prueba. En el año 2016, un divorcio devastador la devolvió trágicamente a los brazos de su vieja y tóxica amante, la botella. Fue su propia voz la que admitió, sin tapujos, que el alcohol no era un simple vicio, sino su única anestesia para silenciar un dolor insoportable. De nuevo el abismo abría sus fauces, trayendo el eco maldito del ayer. Sin embargo, la historia cambió, porque Drew dejó de ser esa niña frágil y desprotegida. Se puso los guantes y aprendió a batallar cuerpo a cuerpo contra sus propios demonios. En la actualidad, desafiando cualquier apuesta en su contra y burlando al destino, permanece inquebrantable, firme como una roca. Ya no es solo un rostro bonito. Es productora, actriz, presentadora, un nombre propio que se arrancó de las garras del olvido para escribir un segundo acto brillante. Pero su biografía persiste como una cicatriz visible, una advertencia latente tras cada sonrisa perfecta fabricada en Hollywood. Porque detrás del brillo a veces se agazapa una criatura que solloza en la oscuridad. Y si hablamos de tragedias envueltas en seda, tenemos que hablar de Anna Nicole Smith. Viajemos a la década de los 90. Anna Nicole no era solo una mujer, era la encarnación viviente del sueño americano. Curvas que desafiaban la física, una sonrisa descarada y una sensualidad tan potente que era capaz de derribar imperios con un solo parpadeo. Corría el año 1992, cuando Playboy la catapultó a la fama, y tan solo 12 meses después fue coronada como la Playmate del año, tocando el cielo con las manos. Fue un ascenso meteórico, de la nada a la omnipresencia, las icónicas campañas de Guess, las pasarelas de alta costura, la televisión, una rubia explosiva que hipnotizaba al mundo entero. Desde fuera parecía tener el mundo a sus pies, pero lo que las cámaras no captaban era el calvario, el tormento constante que caminaba a su lado en el más absoluto silencio. Su cuerpo gritaba por dolores crónicos, un sufrimiento físico real y persistente que la ciencia médica de la época no lograba descifrar ni calmar. Su única salida, un arsenal químico, analgésicos cada vez más potentes. Y en la sombra, facilitando el desastre, su pareja y abogado actuaba como cómplice, falsificando recetas médicas para asegurar que el río de pastillas nunca se secara, burlando así el escrutinio de la prensa sensacionalista. Todo ese glamour,
todo ese lujo desmedido no era más que una cortina de humo ocultando una verdad mortal. Ana no vivía, simplemente flotaba en una neblina inducida. A cada entrevista, a cada alfombra roja, llegada sostenida por cócteles farmacológicos que lentamente iban robándole la luz de los ojos y apagando su esencia. Para el lente de la cámara, era la diosa dorada, la perfección hecha mujer. Pero en la soledad de su habitación, era un cuerpo roto, fragmentado y dolorido. Hasta que llegó el fatídico 8 de febrero de 2007, una fecha que golpeó el corazón de Estados Unidos como un terremoto mediático. Anna Nicole Smith había sido hallada sin vida en la frialdad de una habitación de hotel en Florida. Apenas tenía 39 años. El veredicto de los forenses no dejó lugar a dudas. La causa oficial fue contundente: intoxicación aguda provocada por una combinación letal de sustancias. En un segundo, la magia se rompió. El brillo se disipó para mostrar la cruda realidad de una existencia atrapada entre el tormento físico y la dependencia química. Su caída fue tan estrepitosa y pública como lo había sido su ascenso a la cima. La nación completa se vistió de luto, llorando a la modelo que muchos vieron como la sucesora espiritual de Marilyn Monroe, otra estrella consumida por su propio fuego. Sin embargo, su legado perdura como una advertencia sombría sobre lo que ocurre cuando convertimos la belleza en mercancía de cambio. Al final, la factura siempre llega y el precio a pagar es inevitablemente el alma misma. Carrie Fisher trascendió la pantalla. Para millones de almas no era solo una actriz, era la mismísima princesa Leia, el símbolo eterno de la resistencia galáctica en el universo de Star Wars. Aquellos rodetes icónicos, su voz inquebrantable y esa mirada cargada de desafío definieron a toda una generación de soñadores. Sin embargo, cuando las luces del set se apagaban y la fantasía terminaba, Carrie no hallaba esa fortaleza. En su lugar, se topaba con la cocaína, la marihuana y un vacío existencial que ninguna galaxia podía llenar. Su coqueteo con el abismo comenzó siendo apenas una niña. Con tan solo 13 años, el cannabis ya era su compañero habitual de viaje. Durante la filmación de El Imperio contraataca, ella misma reconoció haber consumido cocaína en el set, confesando irónicamente que ni siquiera le agradaba el efecto, pero no podía parar. Consumía simplemente porque era incapaz de frenar la inercia de una locomotora que iba a toda marcha, el tren imparable de la fama desmedida y los excesos permitidos de Hollywood. No obstante, lo que realmente desgarraba su alma era una guerra invisible: el trastorno bipolar severo, ingresos psiquiátricos constantes y tratamientos agresivos como la terapia de electroshock. Absolutamente nada parecía suficiente para apaciguar el huracán que rugía en su interior, una tormenta que exigía tributos constantes en forma de estupefacientes y huidas momentáneas de la realidad. Mientras la industria del cine la veneraba como a una deidad, en la soledad de su hogar, Carrie se desmoronaba en centros de rehabilitación que resultaban inútiles, usando su humor negro y su lengua afilada como un escudo para ocultar heridas que sangraban sin descanso. El fatídico 27 de diciembre de 2016, su corazón decidió dejar de latir. Al principio se especuló con una apnea del sueño o un ataque cardíaco repentino, pero el informe forense final disipó cualquier duda romántica sobre su partida.
Su cuerpo era un almacén químico. Hallaron restos de heroína, morfina, cocaína y éxtasis, una mezcla letal que puso el punto y final a una biografía que merecía más páginas. El planeta entero lloró la pérdida de la princesa guerrera, pero la triste realidad es que la mujer de carne y hueso vivió encarcelada por sus propios demonios. La galaxia se quedó huérfana de Leia, pero la verdadera tragedia fue perder a Carrie, una escritora y guerrera brillante que jamás logró firmar la paz con su propia mente. Hablemos de Amanda Bynes. A principios de la década de los 2000, Amanda Bynes ostentaba la corona indiscutible de la comedia juvenil, brillando en All That de Nickelodeon y protagonizando éxitos como Gordo Mentiroso. Su porvenir parecía estar blindado contra el fracaso. Carismática, con un talento innato y esa chispa adorable que todos los padres deseaban ver en sus propias hijas. Pero el estreno de Ella es el chico marcó un punto de inflexión devastador. Verse caracterizada como hombre le provocó un rechazo que su psique no pudo procesar. Observar su rostro masculinizado en la gran pantalla la hundió en una depresión severa, desencadenando una dismorfia corporal que la atormentaría. Desarrolló una obsesión enfermiza por su figura y su peso, buscando atajos peligrosos para modificar su apariencia lo más rápido posible. Recurrió al Adderall, vendida como la píldora mágica para perder kilos, la cual pronto pasó de ser una ayuda a convertirse en la mulita que la empujaría al vacío. Amanda cruzó la línea hacia la cocaína y el éxtasis, extraviándose en un laberinto de drogas recreativas que no tardaron en devorar su carrera profesional y su estabilidad mental. Hollywood contempló con horror cómo se desvanecía, mientras Twitter se transformaba en el escenario grotesco de su colapso personal en tiempo real. Publicaba mensajes sin sentido, acusaciones extrañas y estallidos de ira que hacían que su nombre fuera tendencia mundial por los motivos más tristes, pasando de ser una estrella infantil a un circo mediático digital. Todo apuntaba que Amanda sería otro juguete roto más en la trituradora de Hollywood, pero cuando el mundo ya escribía su obituario profesional, dio la sorpresa. Ingresó en un programa de rehabilitación riguroso, se sometió a años de terapia y logró desintoxicarse. A día de hoy, Amanda Bynes afirma mantener su sobriedad y tener el control, intentando reconstruir ladrillo a ladrillo la vida que ella misma dinamitó. Su relato permanece como un cristal frágil, un aviso constante de que la gloria temprana no garantiza una madurez feliz y de que incluso los niños prodigio con la sonrisa más grande pueden acabar protagonizando su propio drama oscuro. Heath Ledger lo tenía todo: juventud, una belleza innegable, origen australiano y un talento descomunal. Parecía que el destino había escrito su nombre en las estrellas de Hollywood. A los 16 años abandonó todo para perseguir una quimera que se hizo realidad. A los 20 años ya era un rostro imprescindible en Estados Unidos gracias a su papel en 10 razones para odiarte. Pero fue su inmersión total en el caos del Joker para El Caballero Oscuro lo que lo elevó a la categoría de leyenda inmortal y, trágicamente, lo convirtió en rehén de una oscuridad que lo consumía. Tras esa máscara de maquillaje grotesco y cicatrices falsas, Heath se estaba desmoronando en silencio. El sueño se le escapaba. Sus allegados confirmaban con preocupación que apenas lograba descansar un par de horas cada noche, con la mente siempre acelerada. Ese insomnio brutal
lo arrastró a buscar alivio en un cóctel farmacéutico de calmantes, ansiolíticos potentes y somníferos. Cada pastilla que ingería era un grito desesperado por silenciar el ruido mental. El 22 de enero de 2008, el silencio se hizo definitivo en su apartamento de Nueva York. Su masajista y el ama de llaves intentaron reanimarlo presas del pánico, pero el destino ya estaba sellado. Era demasiado tarde. Con tan solo 28 años, la luz de Heath Ledger se apagó para siempre. El análisis toxicológico arrojó un resultado tan frío como demoledor. Encontraron 6 tipos de medicamentos diferentes en su sistema. Una combinación accidental pero mortal de analgésicos y sedantes que detuvieron su respiración. Aunque surgieron rumores sobre el uso de cocaína y heroína en etapas anteriores, nunca se confirmó que jugaran un papel ese día, aunque la sombra de la adicción siempre estuvo presente. El mundo entero se detuvo en shock y los noticieros no dejaban de repetir la misma inquietante pregunta. ¿Fue el Joker quien terminó devorando al hombre? Hay voces que aseguran que su obsesiva inmersión en la psique del personaje lo empujó al abismo, mientras otros sostienen que el insomnio crónico y la asfixiante presión mediática fueron los verdaderos culpables. Sin embargo, lo que resulta indiscutible es el legado que dejó. Estamos hablando de un actor extraordinario, con un horizonte profesional infinito, que fue arrebatado de los escenarios de forma prematura y trágica. A día de hoy, la sola mención de su nombre provoca escalofríos. Su última carcajada, esa risa maníaca del Joker, permanece grabada en la memoria colectiva como un eco perturbador. Y es que la fatídica historia de Heath Ledger nos sirve de recordatorio de que en la industria de Hollywood muchas veces los roles más siniestros no concluyen cuando el director grita «corten», sino que se adhieren a la piel del artista, persiguiéndolo implacablemente hasta su último aliento. Philip Seymour Hoffman no era solo un actor, era un titán de su generación, un camaleón magnético con el don sobrenatural de disolverse por completo dentro de cualquier personaje que le asignaran. Hoffman se alzó con el premio Oscar gracias a su magistral interpretación en Capote, dejando una marca indeleble y profunda en cada cinta que tuvo la fortuna de contar con su talento. No obstante, detrás de las ovaciones y los premios se ocultaba una narrativa mucho más oscura, la batalla de un hombre que conocía en carne propia el amargo sabor de la dependencia. Siendo apenas un joven en sus 20 años, Hoffman ya se había sumergido peligrosamente en el mundo del alcohol y el consumo de heroína. A la edad de 22 años tocó fondo, lo que lo llevó a ingresar en rehabilitación, donde consiguió una victoria épica, mantener la sobriedad durante 2 décadas enteras. Fueron 20 años en los que construyó un hogar, cimentó una carrera legendaria y ganó prestigio. 20 años en los que el mundo entero se convenció de que Philip había logrado domesticar a sus demonios internos. Pero la triste realidad es que la adicción es un monstruo que nunca se marcha del todo. Simplemente se agazapa y espera el momento de debilidad. Y fue así como, en plena crisis de los 40, mientras la opinión pública lo percibía como un pilar inquebrantable, Hoffman comenzó a resbalar silenciosamente hacia el precipicio una vez más. Todo inició con un par de tragos inocentes, seguidos por el abuso de analgésicos recetados, y finalmente cayó en la vieja y letal trampa de la heroína.
Nadie lo vio venir, cegados por su historial de conducta ejemplar, hasta que el reloj marcó la hora final. La tragedia se consumó el 2 de febrero de 2014, cuando su cuerpo sin vida fue hallado en su apartamento. De la ciudad de Nueva York, con una jeringuilla todavía insertada en su brazo, tenía solamente 46 años de edad. El reporte de los forenses fue aterrador, revelando una intoxicación letal compuesta por una mezcla de heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetaminas. Un cóctel químico brutal que extinguió la luz de un hombre que, irónicamente, había logrado mantener a raya a la bestia de la adicción durante más de la mitad de su paso por la Tierra. Su fallecimiento golpeó los cimientos de Hollywood, sirviendo como una advertencia cruel y dolorosa para todos. Nadie está realmente a salvo, ni el talento más inmenso, ni el artista más laureado. La recaída de Hoffman fue tan sorpresiva como fulminante. Aquel genio que sabía interpretar con precisión quirúrgica las miserias y dolores humanos, terminó sucumbiendo trágicamente ante sus propios tormentos. Pasemos ahora a Nicole Richie, la hija adoptiva del ícono musical Lionel Richie, quien parecía tener el mundo a sus pies. Nicole aparentaba estar predestinada a una existencia de lujos y escenarios dorados, y durante una época, esa fue exactamente su realidad. Millones de personas seguían cada uno de sus pasos en The Simple Life, el reality show que protagonizó con Paris Hilton, rodeada de glamour, fiestas interminables y portadas de revistas. Todo era brillo, todo era exceso desmedido. Pero debajo de esa fachada de estrella juvenil despreocupada, Nicole libraba una batalla contra una verdad mucho más incómoda y dolorosa. La fama mundial no bastaba para llenar el vacío interior, y en ese hueco existencial fue donde las sustancias y el alcohol encontraron su lugar. Lo que al principio parecían simples noches de diversión, se metamorfoseó en un hábito nocivo, un estilo de vida fuera de control que amenazaba con devorar tanto su carrera como sus vínculos afectivos. El punto de quiebre llegó en el año 2007, cuando Nicole fue arrestada por las autoridades tras conducir de manera temeraria bajo la influencia de estupefacientes. La prensa fue implacable con ella. Los titulares narraban con crueldad su caída desde la alfombra roja hasta la frialdad de una celda. La sentencia fue de 4 días de prisión, un símbolo contundente de qué tan bajo había caído. Para muchos críticos, este parecía el final inevitable de otra niña rica consumida por la maquinaria de Hollywood. Sin embargo, en la soledad de aquel breve encierro, Nicole experimentó una epifanía vital. O cambiaba el rumbo de su vida drásticamente, o se hundiría para siempre. En el año 2008, tomó la decisión de ingresar a rehabilitación, donde se vio obligada a confrontar su realidad sin filtros. No se trataba solo de dejar las sustancias, sino de reconstruir su identidad desde los cimientos. Fue un camino largo, plagado de lágrimas y momentos de silencio, pero contra todo pronóstico, Nicole Richie salió victoriosa. Hoy en día, más que una actriz o una simple socialité, se ha transformado en una defensora apasionada en la lucha contra el abuso de drogas, utilizando su propia historia como una advertencia y su voz como una herramienta para rescatar a otros de ese mismo abismo. Nicole no solo logró sobrevivir a la adicción, sino que también sobrevivió al estigma social, de ser etiquetada como otro juguete roto de la industria, y en ese proceso de supervivencia forjó su verdadero y más importante legado. Y no podemos olvidar a Charlie Sheen. Charlie Sheen lo tenía absolutamente todo:
fama global por Two and a Half Men, una fortuna millonaria y esa reputación de chico malo que las audiencias adoraban. Pero lo que al principio parecía ser solo un personaje gracioso de televisión, pronto se convirtió en su cruda y peligrosa realidad cotidiana. El desenfreno incluía sustancias, fiestas desmedidas, violencia y una espiral de autodestrucción tan evidente que Hollywood ya no pudo ni quiso seguir ignorando. Ya desde la década de los 90, Sheen había sufrido un derrame cerebral provocado por una sobredosis de cocaína, una señal de alarma que fue desatendida. Y para el año 2010, el escándalo alcanzó niveles grotescos cuando fue hallado en un hotel de Nueva York, completamente desnudo, intoxicado y rodeado de un mobiliario destrozado. Él mismo confesaría más tarde haber consumido grandes cantidades de cocaína durante aquella fatídica noche. El actor pasó a convertirse en una caricatura pública de sí mismo, ofreciendo entrevistas delirantes y acuñando frases virales como «sangre de tigre» y «ganando», evidenciando un comportamiento errático que le costó contratos multimillonarios. Fue entonces cuando productores, cadenas televisivas y antiguos colegas comenzaron a darle la espalda definitivamente, dejándolo solo en su caos. Ningún productor en su sano juicio quería jugarse el cuello firmando contratos con alguien que era, a todas luces, una granada de mano sin amilla. Sin embargo, tras esa fachada de desenfreno, ego desmedido y arrogancia, se escondía una verdad mucho más turbia y penosa. El bueno de Charlie Sheen no solo estaba librando una guerra perdida contra sus adicciones químicas, que ya era bastante, sino que cargaba en secreto con el peso de un diagnóstico médico absolutamente demoledor. Fue en el año 2015 cuando decidió soltar la bomba y confesar ante las cámaras que era portador del virus del VIH, una exclusiva que dejó al planeta temblando y que de repente daba sentido a ese estilo de vida tan errático y autodestructivo que llevaba. Pero contra todo pronóstico y demostrando una resistencia casi sobrehumana, Sheen se negó a desvanecerse en el olvido. Con el paso del tiempo, buscó ayuda profesional, intentó lavar su maltrecha imagen pública y trató de pegar los pedazos de su carrera. Y aunque la marca de la bestia y el estigma social siguen pegados a su piel como un tatuaje, la realidad es que Charlie Sheen personifica, mejor que nadie, esa advertencia brutal de lo que Hollywood puede hacerte si te descuidas. Es la prueba viviente de que puedes ser el rey Midas de la televisión, cobrar los cheques más gordos de la industria y aún así tirarlo todo por la borda en una sola noche de fiesta y rayas de cocaína interminables. Su descenso a los infiernos fue retransmitido en directo para todo el mundo, y su intento de recuperación, aunque a medias, también ha sido parte del espectáculo mediático. A día de hoy, más que una estrella de cine, Sheen es un monumento viviente, un recordatorio con patas de lo que sucede cuando la fama alimenta a esos mismos demonios internos que acaban por comerte vivo. Pero hablemos de River Phoenix. Mucho antes de que Joaquín Phoenix tocase el cielo y se llevase la estatuilla dorada del Oscar por su papel en Joker, hubo otro Phoenix en la familia que ya deslumbraba con una luz propia y cegadora. River, el hermano mayor. Era un chaval con un talento descomunal, una sensibilidad que traspasaba la pantalla y un aura casi mística. Todos los críticos coincidían en señalarlo como el elegido, el futuro indiscutible de la meca del cine. Cada vez que se ponía delante de una cámara, no solo actuaba, sino que lanzaba una promesa de grandeza, asegurando que estábamos ante una leyenda en construcción.
Cada entrevista suya nos dejaba ver destellos de un alma vieja y sabia, atrapada por error en el cuerpo de un guaperas veinteañero. Pero claro, esta industria es una trituradora y no suele tener piedad con los que sienten las cosas con demasiada intensidad. Detrás de ese rostro angelical que enamoraba a las adolescentes, River estaba librando una batalla campal contra unos demonios que se lo comían por dentro. La cocaína, la heroína y los letales speedballs eran su pan de cada día. Su círculo más íntimo, sus amigos y compañeros, se desgañitaban pidiéndole que echara el freno, que parase antes de que fuera demasiado tarde. Hubo un pequeño oasis de esperanza durante el rodaje de Dark Blood en el desierto, donde consiguió mantenerse limpio, pero el regreso a la jungla de asfalto de Los Ángeles lo devolvió de golpe a ese ciclo implacable de vicio y descontrol. La noche del 31 de octubre de 1993 quedó marcada a fuego en la crónica negra de Hollywood. A las puertas del infame club Viper Room, el garito de moda que regentaba su colega Johnny Depp, la tragedia estaba a punto de estallar ante la mirada de todos. River se desplomó de golpe contra el frío cemento de la acera, convulsionando. Su vida se escapaba. Y apenas tenía 23 años de edad. Su hermano Joaquín, presa del pánico, marcaba el 911 gritando ayuda, mientras su hermana Rain y su novia miraban la escena con total impotencia, sabiendo que ya nada podía detener el desenlace. Una mezcla mortal de cocaína líquida y heroína de alta pureza apagó para siempre la luz de un chico que tenía todas las papeletas para convertirse en el mejor actor de su generación. La noticia cayó como una bomba atómica en el sector. Hablamos de un actor en pleno despegue, un ídolo de masas juvenil que de la noche a la mañana pasó a ser un mártir trágico de la cultura popular. El final de River Phoenix se convirtió en el retrato más crudo de un patrón que se repite una y otra vez. Niños prodigio lanzados al vacío por un sistema perverso que los encumbra y los destroza con la misma voracidad. Hoy en día, cada vez que Joaquín Phoenix borda un papel en la gran pantalla, la sombra alargada de su hermano River sigue estando presente en cada gesto. Es una sombra persistente que nos recuerda, sin piedad, que la fama puede ser un trampolín hacia el éxito o un precipicio directo al abismo. Y si hablamos de juguetes rotos, tenemos que hablar de Brittany Murphy. Brittany Murphy era un torbellino de pura vida. Tenía una sonrisa chispeante que contagiaba, una voz dulce y una versatilidad increíble que la llevó de ser la pija graciosa en Clueless al drama psicológico de Inocencia Interrumpida y al realismo sucio de 8 millas. Delante de los focos, ella era pura luz, pero en su vida privada, esa bombilla se fue fundiendo poco a poco hasta quedar envuelta en un misterio negro que todavía hoy pone los pelos de punta a todo Hollywood. Criada a base de sacrificio por una madre coraje en Nueva Jersey, Brittany se abrió camino a codazos y con mucho esfuerzo hasta conquistar la cima de la gran pantalla. El público la adoraba incondicionalmente y la crítica se rendía a sus pies por su talento natural. Parecía que tenía por delante un reinado largo y próspero. Pero la presión mediática, los rumores venenosos y los cuchicheos de pasillo empezaron a intoxicar su propio cuento de hadas. Las malas lenguas no paraban, que si se había retocado la cara con cirugía, que si sus cambios de peso eran alarmantes, o lo extraño que era su matrimonio con el guionista Simon Monjack. Y mientras tanto, como telón de fondo de este drama, los frascos de medicamentos con receta
empezaron a acumularse en su mesita de noche como si fueran caramelos. El 20 de diciembre de 2009, la desgracia llamó a su puerta sin previo aviso. Encontraron a Brittany Murphy inconsciente en el baño de su mansión en Los Ángeles. Apenas tenía 32 años. El informe de la autopsia fue una lista de horrores: neumonía aguda, una anemia severa y una intoxicación múltiple por fármacos. Su organismo se había convertido en un almacén químico. Encontraron desde potentes antidepresivos hasta analgésicos y anticonvulsivos mezclados en su sangre. Su cuerpo, debilitado al extremo, dijo basta y no resistió más. El impacto de la noticia fue instantáneo y brutal. ¿Cómo era posible que una chica tan joven y llena de chispa acabara así de mal? La prensa amarilla se lanzó como hienas sobre el misterio, inventando teorías de todo tipo para vender portadas. Se habló de envenenamiento intencionado, de conspiraciones oscuras, y todas las miradas de sospecha recayeron sobre su esposo, Simon, quien, para colmo de lo macabro y aumentando la leyenda negra, acabaría muriendo en circunstancias casi idénticas apenas 5 meses después en la misma casa. Brittany Murphy pasó a ser un espectro que vaga por la memoria de Hollywood, la chica dulce que nunca pudo madurar como artista, la estrella fugaz que se apagó mucho antes de tiempo. Su muerte no fue simplemente una pérdida más en la necrológica, fue algo mucho más profundo. También sirvió como un recordatorio doloroso del coste oculto de la fama, un sistema implacable que exprime a sus talentos hasta dejarlos secos, incluso antes de que les toque marcharse. Robert Downey Jr. Mucho antes de ponerse la armadura y convertirse en el icónico Tony Stark, Robert Downey Jr. ya tenía una historia. Ya se le consideraba un auténtico animal escénico, un actor con un carisma que no le cabía en el pecho y que tenía el futuro asegurado. Pero lo que la gente ignoraba es que su primer experimento químico no fue en los laboratorios de ficción de Marvel, sino en el salón de su propia casa. Tenía tan solo 6 años cuando su padre, el director de cine underground Robert Downey Sr., también adicto, cometió la imprudencia de dejarle probar la marihuana. Imagina la estampa: un padre y su chaval compartiendo algo mucho más turbio que un simple juego de mesa. Aquel gesto irresponsable plantó la semilla de lo que acabaría siendo una selva oscura y densa de puras adicciones. Allá por los años 80 y 90, Downey Jr. vivía en una paradoja constante. Era la joven promesa que se comía el mundo y a la vez un alma desbocada cayendo en picado por el abismo de sus vicios. Los estudios se peleaban por ficharlo, y él brillaba con luz propia ante las cámaras, pero al acabar se esfumaba en noches interminables donde el alcohol y los cócteles químicos eran los auténticos dueños de la fiesta. La industria de Hollywood lo adoraba por su inmenso talento, no cabe duda, pero también le tenían un miedo atroz por ser una bomba de relojería. Todo el castillo de naipes se vino abajo en el año 1999. Tras saltarse a la torera varios controles obligatorios, el juez se cansó y le cayeron 3 años a la sombra. Se pasó un año entero viendo la vida a cuadros y entrando en clínicas de desintoxicación. Pero qué va, ni siquiera el frío de la cárcel fue suficiente para frenar a los fantasmas que le perseguían. La imagen de la derrota absoluta llegó en 2001, cuando lo encontraban vagando descalzo por los callejones de Los Ángeles, totalmente ido y fuera de sí. Ese mismo año fue el remate final. Lo echaron de la exitosa serie Ally McBeal
y vio en primera fila cómo las puertas de los grandes estudios se le cerraban en las narices, una tras otra. Parecía el fin de la historia para él. Se había convertido en un juguete roto, una estrella estrellada con un historial radiactivo, hasta que el destino le puso un ultimátum sobre la mesa. Entra en escena Susan Levin, la mujer que acabaría siendo su esposa y salvavidas. Ella no se anduvo con chiquitas. O dejaba toda esa porquería para siempre, o la perdía a ella. Y Robert, por fin, eligió vivir. Fue en el año 2003 cuando decidió plantarse, decir adiós definitivamente a esos malos hábitos y empezar a caminar limpio. Su vuelta al ruedo fue tan bestial como su caída. Pasó de ser el apestado con el que nadie quería trabajar a convertirse en la cara visible y multimillonaria de todo el universo Marvel. Porque meterse en la piel de Iron Man no fue simplemente un curro más en su carrera. Fue una metáfora perfecta de su propia existencia. Esa armadura de hierro que veíamos en el cine era idéntica a la que Robert se había forjado en sus propias carnes, a base de cicatrices profundas, 1000 guerras perdidas y victorias que llegaron casi en el tiempo de descuento. A día de hoy, a Robert Downey Jr. no se le recuerda solo por ser un actorazo, sino por protagonizar la resurrección más legendaria e improbable que se ha visto jamás en la historia del cine. El hombre que alguna vez durmió en el suelo de una celda se transformó en un superhéroe de carne y hueso, la prueba viviente de que es posible resurgir de las cenizas incluso en un lugar tan difícil como Hollywood. Resurgir de las cenizas, volver a nacer, levantarse del mismísimo polvo.